Me gusta esto, no aquello, ya sabes. Es más, algo macro que solo eso. Y así cuando estás en tus 20, en tus 30 o en tus 40, quieres prestarle atención a ti mismo. El problema actual es que la gente no se presta atención a sí misma. No estás en tu mente, no escuchas esas voces. Ya no escuchas lo que amas, lo que te gusta. Porque como dije, hay tantas de estas otras distracciones sucediendo. Y así que siempre estás como sintonizado con lo que a otras personas les gusta, ¿verdad? Porque estás en redes. Esto es lo que la gente está siguiendo, esto es lo que les interesa. En lugar de desconectarse, retroceder de eso y mirarse a uno mismo y pasar por el proceso de eso no soy yo. De hecho, no me gusta eso, ¿sabes? Y así lo que estás hablando es, creo, muy profundo. Son niveles de frustración o ansiedad que son señales definitivas. Que debes notar, te dicen que no es buen camino. Es tiempo perdido para ti. Y en general, les digo a las personas que la autoconciencia, ser capaz de escuchar esas voces, entender que tu frustración te está diciendo algo. Y a veces simplemente actúas en base a eso sin entenderlo. Pero entender por qué estás frustrado, por qué no te gusta tu carrera, por qué no estás feliz con hacia dónde vas, es la clave de todo. Se abrirá, en realidad podrá, incluso en tus 30, devolverte a esa inclinación de la infancia. Pero si no puedes escuchar de dónde vienen esas emociones, entonces son inútiles, no te enseñan nada. La nutrición de calidad influye en nuestra salud física, mental y cognitiva, afectando memoria, aprendizaje y concentración. Y sabemos que una nutrición de calidad implica obtener lo suficiente. Vitaminas y minerales de fuentes de alta calidad, no procesadas o mínimamente procesadas, así como suficientes probióticos, prebióticos y fibra para apoyar básicamente todas las funciones celulares en nuestro cuerpo, incluyendo el microbioma intestinal. Ahora, como la mayoría, busco nutrición óptima de alimentos enteros, preferiblemente poco o nada procesados. Sin embargo, un reto común es consumir suficientes frutas y verduras de calidad, fibra y probióticos asociados a diario. Por eso, allá por 2012, mucho antes de que tuviera un podcast, comencé a beber AG1. Me alegra que AG1 patrocine el podcast Huberman Lab. La razón por la que empecé a tomar AG1 y la razón por la que todavía bebo AG1 una o dos veces al día es que proporciona todas mis necesidades nutricionales fundamentales. Es decir, proporciona la garantía de que obtengo las cantidades adecuadas de esas vitaminas, minerales, probióticos y fibra para asegurar salud mental óptima, salud física y rendimiento. Si deseas probar AG1, puedes ir a drinkag1.com/Huberman para reclamar una oferta especial. Regalan 5 packs de viaje y vitamina D3K2 anual. De nuevo, eso es drinkag1.com/Huberman para reclamar esa oferta especial. Así que parece que uno de los objetivos es participar en lo que simplemente llamaré por el momento sin adulterar. Autorreferencial, ya sabes, sin adulterar en todos los sentidos de la palabra. Porque, como niño, como señalas, en etapas de la vida que son anteriores a la pubertad, son literalmente presexuales, lo cual creo que es importante, ¿verdad? Porque la pubertad, para mí, como neurobiólogo que comenzó como neurobiólogo del desarrollo, puedo decirte que la pubertad es la transformación más profunda que el cerebro experimenta en toda la vida. No hay duda alguna. Todo es diferente después de la pubertad debido a todas las nuevas dinámicas relacionales que se hacen evidentes y nuestra posible participación en ellas. No se habla suficiente de cómo la pubertad transforma el cerebro. Claro, somos distintos antes y después de la pubertad. Hormonas alborotadas. Las hormonas están ahí. Y no son solo cambios en cómo vemos el mundo, sino cambios en cómo el mundo nos ve. Sí. Y no solo a través de la lente de la sexualidad, sino también de la expectativa de lo que somos capaces, de lo que somos responsables o no responsables, nuestra capacidad de aprendizaje. Quiero decir, la pubertad es así, ya sabes, también es la etapa más rápida de envejecimiento en toda nuestra vida. ¡Wow! Esos niños que van a casa durante el verano y luego regresan como... ¿Te afeitas? Yo era tardío, no florecí tarde, pero tuve una pubertad prolongada. Recuerdo a esos niños, seguro todo cambia. Y así, creo que antes de la pubertad, estas semillas, como las has descrito, de deleite o de resistencia a las cosas, creo que son puras. No están contaminadas por las voces y expectativas de los demás.
y así puedo ver el desafío de regresar a esos momentos como adulto. Esto se relaciona con algo de lo que te he oído hablar antes, aunque quizás no tanto como algunos de los otros temas de los que has hablado públicamente, que es lo sublime verdadero frente a lo sublime falso. ¿Podrías quizás definir para nosotros qué es realmente lo sublime, qué es una experiencia sublime y la distinción entre experiencias sublimes, reales y falsas? Porque siento que esto se relaciona con encontrar esa semilla, ¿verdad? Se trata de encontrar semillas auténticas dentro de nosotros. En contraste con emociones que distraen y engañan. Vaya, nunca pensé que nunca hice esa conexión y es el libro que estoy escribiendo en este momento, así que gracias por eso. Tengo que pensar en eso. En realidad estoy escribiendo un libro sobre lo sublime y tengo varias maneras de ilustrarlo. Generalmente me gusta usar una metáfora, y la metáfora es que ser un ser humano social, viviendo en una cultura particular, significa que vives dentro de un círculo, y ese círculo de ese tiempo son las convenciones de pensamiento, de ideas que son aceptables, de comportamientos que son aceptables. Aquí es donde puedes ir mentalmente, donde puedes ir físicamente, sabes, todos los códigos y convenciones. Así que ese círculo para el antiguo Egipto y para la América del siglo XXI son obviamente muy diferentes, pero es el mismo círculo, es el mismo factor limitante. ¿No se supone que debas salir de él? Son pensamientos, experiencias y conductas prohibidas. Lo sublime es lo que se encuentra justo fuera de ese círculo. La palabra sublime proviene de en el umbral de... Es como si aquí hubiera una puerta y lo sublime está literalmente en el umbral de la puerta. Estás mirando hacia algo más, ¿verdad? Y la experiencia sublime por excelencia es una experiencia cercana a la muerte. Estás de pie en la puerta, el umbral de la muerte misma, ¿verdad? Y así, en mi libro estoy ilustrando los diferentes tipos de experiencias sublimes que puedes tener en relación con el cosmos, en relación con pensar en estar vivo. Estar vivo es la sensación más rara posible. Lo sé personalmente tras mi infarto. Entro en un capítulo sobre la infancia y lo sublime que fue tu propia infancia. Hablaré de animales y su relación. Tengo capítulos del cerebro y del amor. Ahora trabajo en uno de historia. ¿Vale? Pero lo que estoy tratando de decir es que el cerebro humano está diseñado para estas experiencias, está diseñado para experiencias trascendentales que nos sacan del pequeño y estrecho ámbito en el que vivimos. Porque somos el único animal consciente de su mortalidad, y eso nos aterra profundamente. Y la idea de que podemos ver algo más grande que solo las partes banales de nuestra vida es una puerta que se abre. Nos permite trascender el momento, sentirnos conectados a algo más grande, sentirnos conectados a algún poder en el cosmos, a la propia evolución, ¿verdad? Y así estamos conectados para eso. Y estoy escribiendo un capítulo ahora sobre hace 40,000 años, en el momento en que creo que nació lo sublime. Hay una historia que ilustro ahora sobre nuestros ancestros paleolíticos. Está en nuestro ser. Lo necesitamos, es vital. En el siglo XXI tenemos muy pocas vías para ello, cualquier vía real. La religión solía ser la principal forma de acceder a esto. Y así, debido a que es tan profundo, buscamos formas falsas de lo sublime que nos dan la sensación de que estamos trascendiendo, pero no es así en absoluto, porque lo sublime tiene que venir desde adentro. Es una experiencia que tienes que estás generando en tu propia mente, en tu propia experiencia. Lo falso sublime viene de afuera, viene de las drogas, viene del alcohol, viene de las compras, viene de la ira en línea, viene de unirse a una causa y simplemente sacar toda tu agresión y violencia, ¿verdad? Viene de causas, viene de adicciones, ¿de acuerdo? Te da una sensación, te calma, te hace sentir que hay algo más en la vida, además de tu trabajo del que estás cansado. Pero no es real, no es duradero, es falso, es una ilusión, no se basa en nada real. No conecta con esa parte profunda del ser humano diseñada para estas vivencias. Entonces lo que sucede es que tienes que tener más y más y más y más de eso. Necesitas, ya sabes, más adrenalina, necesitas más droga, más alcohol, más sexo, más porno. Nunca te va a satisfacer. Pero lo sublime real, no tienes esa sensación. Es como transformador al sentirlo. Te durará toda la vida.
Es lo que Maslow llamó experiencia cumbre. Así que esa es la diferencia entre lo falso y lo real sublime. No lo conecté del todo, pero pensándolo creo que tienes algo muy interesante. Quiero decir, tal vez la conexión que estaba tratando de establecer no se sostiene, pero sí, para mí esas primeras experiencias de ver cosas que simplemente me deleitaban de una manera que sentía que no solo es el proceso de pensamiento, fue hace mucho tiempo, cuando algo como, oh Dios mío, no puedo creer que esto exista. Qué guay. Es genial. Y así, claramente crea un estado de activación dentro de mí. Pero luego también había un pensamiento y un sentimiento de nuevo, mucho de esto es una especie de preverbal, no es preverbal. Hablaba ya, pero eso era de mí. Y yo soy de eso. ¿Verdad? Ya. Hay conexión. Y luego había algo que hacer al respecto. El estado de activación corporal. Necesito saber más sobre esto. Debo contar esto. Debo pensarlo. Necesito más ejemplos de esto y ver si todos son así, ya sabes, etcétera, etcétera. Así que ciertamente cumple con algunos de los criterios de una experiencia sublime. Y supe en profesor antes de la titularidad que haría algo distinto. Era como si estuviera en el umbral de algo, pero no sabía qué era esa próxima cosa. Pero podía confiar en ello debido a esa experiencia temprana, de saber que esa es la amenaza. Soy anfibio. Este es mi entorno. Y tú también eres un anfibio, ¿verdad? Y somos anfibios diferentes, pero vamos a ser anfibios juntos. Y hay una permanencia. Parece eterno. Obsesionado con el tiempo. Debo evitar divagar. La capacidad cerebral para fraccionar el tiempo es asombrosa. Y se ha dicho no solo de las adicciones, sino también de las interacciones con personas tóxicas que no son humanas. Matan el tiempo que los humanos tienen, creo que era joven, lo buscaré. Pero uno de los grandes psicólogos dijo algo en el sentido de que los comportamientos adictivos, los patrones de pensamiento, las sustancias son el intento de los humanos de matar el tiempo para que no tengan que enfrentar su mortalidad. Y eso siempre me ha parecido muy lógico. Sí, matar el tiempo es una frase hecha. Matar el tiempo a través de la participación pasiva, pero también matar el tiempo a través de intentar ser abrumado o superado por una experiencia o una sustancia. A diferencia de cuando estás verdaderamente conectado, tienes esa sensación de fluidez y pueden pasar 3 horas y ni siquiera te das cuenta. El tiempo es subjetivo. Snowquits puede ser extremadamente lento y tedioso y te sientes muy deprimido o puede pasar, pero eso pasa sin que siquiera te des cuenta. Y es una experiencia maravillosa, ¿sabes? Cuando escribo, pierdo la noción del tiempo. Estoy metido, estoy absorto. Es una experiencia temporal profundamente placentera. Es sublime. Y sí, así que estoy de acuerdo contigo. Creo que tu distinción es muy interesante. Sabes, estoy ansioso por tu próximo libro, pero no te apresuraremos. Bueno, estoy tan inmerso en ello que podría hablar durante horas porque también tengo un capítulo allí sobre lo que llamo el daimon, que es como esa voz dentro de ti que te habla. Y estoy escribiendo todo un capítulo sobre lo sublime que es cuando te conectas con esa voz. Así que tienes razón. No. Hay algo muy relacionado con el dominio en este libro, pero es el siguiente capítulo que estoy escribiendo. Fantástico. Ansío, no aguanto. Me gustaría cambiar ligeramente a un tema sobre el que has escrito extensamente, que es el poder. Y no solo poder, sino también la seducción de la que has escrito extensamente y, por supuesto, has escrito sobre encontrar el propósito de uno. Así que dime si el marco que me he dado la libertad de crear es uno preciso, y si no lo es, espero que no lo sea de quizás algunas maneras interesantes. Así que, para mí, hablas de, y hablaremos de, el poder como un recurso. Es algo que está ahí como un recurso. ¿Podría usarse o no? Y pienso en la seducción como una forma de intercambio entre un individuo. Así que hay un verbo asociado con la seducción. Poder, lo veo más como sustantivo aquí. Eres el experto. Y luego, ya sabes, el propósito se trata realmente de encontrar como con qué fin o fines se va a dedicar el poder, la seducción y las otras fuerzas que permiten a los seres humanos interactuar entre sí en el mundo. Pero el poder
un recurso con diversas formas y accesos, quizás podríamos explorarlo brevemente. Porque cuando escuchamos la palabra poder, creo que muchas personas se preparan como aquí vamos, alguien va a intentar tener poder sobre mí, esto se trata de manipulación y así sucesivamente. Pero aprendí bastante temprano que en cada esfuerzo profesional hay dinámicas de poder, hay mentores y aprendices, hay maestros y hay estudiantes, y ambos tienen poder. En las relaciones románticas hay un intercambio de poder, hay síes y noes, hay tal vez, hay contratos encubiertos y descubiertos. Sí, haré esto porque quiero, bien, harás esto porque quieres, suena genial. Contrato descubierto, también hay contratos encubiertos, bueno, no me siento seguro haciendo eso, así que lo que haré es asumir algo en la interacción de la que no eres consciente, para que pueda, de alguna manera, aliviar mi sensación de peligro y darme la ilusión de sentirme seguro. Y todo tipo de dinámicas humanas complicadas que tienen que ver con nosotros teniendo esta cosa del cerebro frontal que puede hacer todas esas acrobacias. Así que tal vez podríamos empezar muy simplemente diciendo, ¿sabes cómo definirías el poder? En términos de su definición funcional, como en las relaciones interpersonales. Y luego, ¿por qué crees que el poder es tan esencial en todas las relaciones? Eso es lo que busco. ¿Por qué es tan esencial? ¿Por qué no podría ser algo más? Bueno, defino el poder alejándolo del contexto negativo que la mayoría tiene y que mencionaste. Y lo llevo a algo muy primitivo y muy básico. La forma en que está cableado el ser humano, la sensación de que no tenemos control sobre nuestro entorno, y en el periodo más temprano era literalmente sobre nuestro entorno y los animales salvajes y la naturaleza y el clima, etc. Pero ahora la sensación de que no tienes control sobre tu carrera, sobre tus hijos, sobre tus padres, es profundamente, profundamente desoladora. Y nos obliga a actuar de ciertos modos buscando poder de forma positiva o encubierta, según tú lo llamas. ¿Sabes? Pasivo-agresivo, tradicionalmente pasivo-agresivo, significa. Así que está profundamente arraigado en nosotros querer un grado de control sobre el entorno inmediato y los eventos inmediatos. No tenemos control total. La idea de control total es absurda y sería muy feo, porque quieres soltar y dejar que las cosas lleguen, etcétera, etcétera. Así que el sentido de querer sentirte como con otras personas y relaciones es que puedes influir en ellas, que puedes moverlas en una cierta dirección, ya sea para que te amen y te traten mejor, o para que dejen de comportamientos molestos e irritantes, o para que se despierten y realicen actividades productivas con tus hijos, etc. Quieres tener la capacidad de influir en las personas, de moverlas en una cierta dirección, ya sea en tu interés o en su interés, ¿verdad? Y una vez que tienes esa necesidad, y cada ser humano que ha vivido alguna vez tiene esa necesidad, y a menudo no la reconocemos porque nos da vergüenza nuestro deseo de poder, nuestra necesidad de controlar. Cada ser humano lo tiene, ¿verdad? Y no es fácil, porque los seres humanos son complicados. No lo hacen si dices, haz esto, y le estás hablando a tu hijo, él hará lo contrario o hará otra cosa. No puedes forzar a la gente, ¿no? Al ser abierto y decirles, esto es lo que necesitas hacer, creas resentimiento, creas un enemigo. Pueden decir, sí, papá, sí, esposo, haré lo que dices, pero en el fondo te resistirán, ¿no? Así que las personas son complicadas. Llevan máscaras, pretenden decir una cosa y hacen otra. Tienen sus egos, y tú, sin querer, hieres sus egos, o los haces tropezar de alguna manera y reaccionan de una manera que no esperas. El poder es un reino invisible que envuelve la sociedad. La gente lucha constantemente, pero nadie lo menciona abiertamente, ni admite sus intenciones reales. Y así, cuando entras en el mundo social y en el mundo laboral, no esperas estas batallas. Nadie te ha enseñado, nadie te ha entrenado, tus padres no te entrenan, nadie te entrena. Y cometes errores y te das cuenta de lo políticos que son las personas. Si eres un personaje astuto y hay un cierto porcentaje de ellos, te das cuenta, wow, puedo engañar a la gente, puedo manipularlos, puedo obtener lo que quiero, puedo pretender amarlos y ellos caerán por mí y puedo hacer todas estas otras cosas.
Pero para la mayoría de nosotros, el 95% de nosotros que no somos tiburones, y me incluyo en esa categoría, es muy, muy perturbador entrar de repente en ese mundo y ver todos esos juegos de poder invisibles en esto. Nadie te ha aconsejado ni ayudado con eso. Y así, sácalo del ámbito de que se trata solo de intentar dominar el mundo y manipular, explotar y abusar. Es algo dentro de ti. Tienes esta necesidad y tu supresión de ella solo hará que salgas de manera pasiva y no podrás controlar ciertas cosas. Si quieres mover a las personas, si quieres que sigan tus ideas, si quieres que estén más alineadas con tu política o tus ideas, tienes que ser sutil. No, tienes que aprender psicología, tienes que aprender ciertos aspectos de cómo mover a las personas casi sin que se den cuenta en ciertas direcciones, lo cual es como el arte de la seducción. Si no te interesa eso, si solo dirás lo que piensas y harás, significa que no buscas acción práctica. No te interesan los logros, solo te interesa inventar tus propias frustraciones o tu propia ira. Así que aprender las sutiles dinámicas del poder es extremadamente esencial porque somos un animal social. No significa que te vayas a ensuciar, que de repente vayas a salir ahí y manipular a la gente sin piedad. La mayor parte de las 48 leyes del poder trata sobre la defensa, pero cómo defenderte de los tiburones que están ahí afuera, cómo defenderte de cometer errores clásicos como eclipsar al maestro, cómo hablar demasiado, cómo discutir con las personas en lugar de demostrar tus ideas y así sucesivamente. No es una cosa fea. De hecho, te convierte en un mejor individuo social. Así lo enmarco. Es curioso. Creo que como un chico joven que crecía, era muy importante para mí saber dónde encajaba en mi grupo de amigos. Y no lo pensaba tanto como una jerarquía, ni cuando estaba en mis estudios académicos pensaba en ello como una jerarquía, aunque lo era. Claramente lo era, ¿verdad? Tanto como el objetivo era averiguar dónde estaba mi espacio único en el que pudiera hacer el mayor bien para mí mismo y para los demás. Ya sabes cómo encontrar mi lugar. No quiero decir en una estantería porque eso da una imagen de algo vertical, pero ya sabes, hagámoslo lateral. Un arreglo lateral de diferentes personas con diferentes fortalezas, diferentes propósitos de vida, tratando de averiguarlos, ya sabes, dónde debería estar para expresar eso y también sentirme conectado con los demás. Y para hacer eso, me doy cuenta ahora, basado en tu respuesta, tuve que averiguar, ya sabes, quién está tratando de tener poder sobre quién finge que no quiere poder, pero en realidad está ejerciendo poder, ya sabes, esas cosas. Y hay una pieza increíble que proviene de saber que uno está en el lugar correcto, tanto profesionalmente, interpersonales, en relación consigo mismo, pero también en el contexto de su grupo de pares. Es como si sí, aquí pertenezco. Buscar poder en una posición o forma inadecuada parece un desgaste energético enorme. Parece un desperdicio de vida, francamente. Claro. ¿Sabes? Intentar reunir recursos simplemente para tenerlos y dar la ilusión de poder, pero luego tener miedo de perderlos, suena como una receta para la miseria, como señalaste. Sí. Sabes, mientras que averiguar dónde soy más poderoso en el sentido benevolente de la palabra, eso parece una buena búsqueda. Se trata de reconectar con tu maestría y propósito vital. Sabes, sabía cuando era joven que no podía ejercer poder físico porque era un pequeño flacucho. Y no fui acosado, pero la gente solía burlarse de mí, etcétera. Así que me incliné hacia las actividades intelectuales donde podría tener poder. Y al final podrías haber sido atleta y triunfado en secundaria. Pero mira, jaja. No estoy diciendo que sea algo hermoso, pero eso es parte de la naturaleza humana, el deseo de realmente demostrarte a ti mismo y encontrar al que perteneces para que no tengas ese tipo de sensación de inferioridad que Alfred Adler, el psicólogo, describe de manera muy elocuente. Así que mucho de esto es una especie de compensación cuando eres un niño por cosas que son tus debilidades y encontrar en qué eres tan bueno que realmente lo tienes. El poder y la gente no puede intimidarte, ¿verdad? Y tú eres como ahora un famoso neurocientífico, mientras que ellos son como
quién sabe qué están haciendo, una cosa así. Así que el poder definitivamente está conectado de alguna manera a ese sentido interno de lo que estabas destinado a hacer y lo sientes con la facilidad y la conexión que proviene de eso, ¿verdad? Así que puedo decir honestamente que mi desagrado por trabajar para otras personas en la política de oficina y los egos, ahora tengo una existencia donde no tengo que lidiar con nada de eso. Y estoy tan bendecido y me despierto cada mañana y le oro a Dios, gracias a Dios que encontré esto porque es el estilo de vida perfecto para mí. Y eres una bestia intelectual, como un cumplido, ¿no? Oímos bestia y pensamos en algo feroz, dañando a otros. Pero Feliz de ser bestia. sí, ¿sabes? Y así que creo que encontrar dónde podemos ser una bestia, ya sabes, y para algunas personas eso es pintar o jardinería o lo que sea que pueda ser, creo que nuevamente se relaciona con estos temas de o esta búsqueda de maestría. La seducción también es una palabra muy cargada, ¿verdad? Palabra cargada, ¿verdad? Incluso más feo que el poder. Porque la seducción está un poco impregnada con la idea de que alguien está engañando a otra persona para que haga algo que de otro modo no querría hacer. Pero la seducción es tanto nuestra propensión a hacerlo como a que nos lo hagan. Está integrado en nuestro sistema nervioso, relacionado con el hipotálamo y otras áreas que no detallaré. Pero la seducción, para mí, implica algún tipo de intercambio. Podríamos engañarnos, con negación o autoconvencimiento. Pero al hablar de seducción, solemos referirnos a la interacción entre dos o más personas. Entonces, ¿cuáles son algunos de los principios fundamentales de la seducción? Y si tú, ¿te gustaría jugar un poco a ser antropólogo y neurocientífico? Yo lo invitaría. ¿Por qué crees que tenemos circuitos neuronales en nuestro cerebro que nos permiten seducir y ser seducidos? Bueno, no sé cómo, si estoy siendo un poco un intelectual de sillón aquí, pero mi teoría es que parte de esto tiene que ver con eventos sociales que se remontan a nuestra prehistoria, que tienen que ver con tabúes. Y la sociedad estaba inicialmente organizada por una serie de tabúes, ¿verdad? Sobre todo el tabú del incesto. Y lo que sucedió, esta no es solo mi teoría, es la teoría de Malinowski, así es como lo pronuncio, es que en el momento en que un tabú entra en el cerebro humano, como que no se supone que debes dormir con esta mujer, el deseo surge dentro de ti para realmente dormir con esa mujer. El sentido de no, el sentido de que esto está prohibido, agita el deseo, agita los impulsos contrarios en los humanos. Y podemos ser muy, ¿cuál es la palabra? Criaturas perversas, ¿verdad? Así que si alguna vez has intentado suprimir un pensamiento, te das cuenta de que sigue apareciendo. Sigue ahí, no puedes suprimirlo. No pienses en elefantes, Andrews. No pienses en un elefante. ¿Piensas en eso sin poder evitarlo? La idea de que no se supone que debas desear a esta persona agita ese deseo real. Así que creo que el sentido de que algo sea tabú y transgresor es el origen último de nuestro deseo de seducción. Pero la seducción implica vulnerabilidad. Involucra que alguien entre, que alguien se meta bajo nuestra piel, ¿verdad? Y para eso hay que abrirles. La persona seducida es, en cierta forma, cómplice. Porque si simplemente pones una pared y dices, no me voy a dejar seducir, no pasará nada, tienes un punto débil. Estás dejando que esa persona entre en tu psique, en tu espacio interior. El paradigma para eso es la primera infancia. Así que Freud habla mucho sobre esto. No sé si la gente todavía cree en Freud. Claro que sí. ¿Vale? Claro. Genio tanto de la psicología como de la fisiología. Errado en mucho. Hizo cosas que no debía. Aceptémoslo. Creo que todos estarían de acuerdo en que dormir con tus pacientes y ser adicto a la cocaína son malas ideas. Pero al mismo tiempo tenía una capacidad absoluta, casi sobrenatural. Niveles de agudeza y genio sobre lo humano. ¿Tuvo sexo con pacientes? Creo que sí. Pero si simplemente se lo arrojé sin que él lo hiciera, entonces ya sabes, perdóname. Ciertamente tenía vínculos emocionales con sus pacientes que no debería haber tenido. No sé si lo hizo. Es posible. Pero su idea era que el niño es seducido por el padre. ¿Estás muy vulnerable? ¿No?
Tu vida depende de ellos. Y te están seduciendo con su energía, les estás dejando entrar, ¿verdad? Y eso crea un patrón para el resto de tu vida. Y así, por ejemplo, la sensación de ser llevado por tu padre y simplemente ser transportado físicamente es una forma de seducción porque